Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla su hermano en Cristo, su hermano Ramón Díaz, pastor y director del ministerio MIC Revelación Divina. Saludamos a todo el pastorado y a todo el ministerio. Queremos saludar también y darle gracias a los amigos y a los amigos de amigos que nos están visitando. A todos ustedes, muchas gracias por haber respaldado todo el año pasado estas sesiones bíblicas. En el día de hoy el tema es la soberanía de Dios referente a la elección y salvación. En la última sesión estuvimos mencionando una de las opciones de Dios de decidir Dios ejecutar su poder soberano. ¿De qué forma? Bueno, hay dos alternativas. La primera alternativa, Dios da una oportunidad para todos o para que algunos se salven. Su segunda alternativa, Dios hace algo más que dar una oportunidad como en la primera. Él interviene y asegura para que algunos sean salvos. El argumento de muchos es que si Dios interviene en la vida de algunas personas y les asegura su salvación, pero que Dios no lo hace para con todo el mundo, finalmente ellos llegan y determinan diciendo que si se hace para algunos, se debe hacer para todos. Eso es erróneo o mal. Porque en la primera alternativa, Dios solamente les da la oportunidad a los hombres caídos para que pudiesen ser salvos. Pero como hemos dicho, sin garantía ninguna de parte de Dios. Mas en la segunda alternativa, Dios hace más que darle una oportunidad al hombre caído. Dios asegura que algunos se salvarán, o que algunos han de ser salvos. Hasta cierto punto, las dos alternativas, conforme al punto de vista bíblico, que es donde nosotros nos mantenemos. Por la actitud del hombre caído hacia Dios y su gracia, si vamos a ver, nadie sería salvo. De todas las opciones que mencionamos la semana pasada, pero hablando de estas dos opciones, esta es la más favorable. Dios asegurando la salvación de algunos. Es más, podríamos decirlo de esta manera: Dios asegurando la salvación de todos los que han de ser salvos. Mire, Dios no se limita a decir, este es el plan de salvación y ustedes escojan lo que ustedes quieran, y luego pues Dios deja al hombre por su cuenta. Es decir, que Dios en su soberanía, Él podría guiar los pasos de una persona y por lo tanto influenciar internamente sus corazones a fin de traerlos a la fe para que crean. Santo Jesús. Como siempre hago, pregunto, ¿acaso tiene Dios el poder para hacer tal cosa? Seguro que sí. Y mucho más que eso. Yo podría hacerlo con todo el mundo y podría hacerlo solamente con algunos. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, vamos a afirmar esto y que se registre
y que se entienda. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos diciendo que Él es Dios, que Dios es supremo, y no solamente supremo Rey, el Altísimo, quien hace todo conforme a su voluntad, en las huestes de los cielos y en los habitantes de la tierra. Mire, no hay quien le detenga su mano y le diga a Dios, ¿qué haces? No obstante, la conclusión a cual queremos llegar durante esta sesión ha sido la siguiente. Lo que Dios como soberano que es, ha hecho referente a la elección y a la salvación. ¿Qué nos dice las Escrituras? Conforme a Efesios, su capítulo 1, su verso 4 al 7 y luego el 11, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esto es por si acaso lo que yo he dicho no registra o no se acepta, pues las Escrituras te lo repite. Verso 4 del capítulo 1 de Efesios dice, según nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. El verso 5 dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto o puro amor de su voluntad. El 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Gloria a Dios. De la cual hemos estado hablando, con la cual nos hizo acepto en el amado. El verso 7 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Luego vamos al verso 11. Dice así, en él os digo, en quien asimismo tuvimos suerte, tuvimos gracia, habiendo sido predestinados conforme, habiendo sido ¿qué? Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Señor. Ha dicho el Señor y no Ramón. Continuamos. Indiscutiblemente, las Escrituras deja ver bien claro que Dios ha provisto oportunidades para que las personas puedan ser salvas. Y todos nosotros concordamos con el punto de vista bíblico que finalmente solamente algunos han de ser salvos. Tenemos que aceptar lo que las Escrituras declara, que hay personas que están perdidas y en el juicio final se mantendrán perdidos y finalmente se perderán. Personas que nunca serán redimidas. Nos ayude el Señor. Porque Jesús indicó que algunos serán enviados a las tinieblas para siempre, con llanto y con el crujir de dientes. Generalmente hay dos alternativas. Primera alternativa, Dios da una oportunidad para todos o para que algunos sean salvos. La segunda alternativa, Dios hace algo más que dar una oportunidad. Una oportunidad. Él interviene y asegura para que algunos sean salvos. El argumento de muchos es que si Dios interviene en la vida de algunas personas y les asegura su salvación, como habíamos dicho, que lo tienen que hacer y que con todo el mundo. Amén. Hasta cierto punto, las dos alternativas conforme al punto de vista bíblico, por la actitud del hombre caído hacia Dios y a su gracia, si vamos a ver, nadie sería salvo. Amén, hermanos. Amén. En realidad, basado a todos los pecadores, ¿qué por ciento estaba para ser condenado? Bueno, el 100% estaban para ser condenados.
Por tal razón, Dios toma la decisión en aplicar la obra terminada de Cristo. Y por el Espíritu Santo obrar de tal forma con las personas que están en delitos y en pecados, a fin de llevarlos, como hemos dicho antes, a la fe. Y para asegurar que la muerte de Cristo, repito, y para asegurar que la muerte de Cristo nunca es ni sea en vano. Y que Cristo pueda quedar satisfecho viendo su obra prevalecer. Ese debe ser el sentir de nosotros también en Cristo. Que Cristo pueda estar satisfecho viendo su obra prevaleciendo. En las Escrituras se deja ver a Dios Padre regalándole la iglesia a su Hijo. ¿Ustedes lo han leído? Añadimos, y dicho de paso, se entiende que Dios no tiene obligación de salvar a nadie. Y se entiende que Dios salva a algunos. Dios es Dios. Y le recuerda a su pueblo sobre un principio fundamental sobre su divina soberanía. Conforme a Éxodo capítulo 33 y su verso 19. Donde Dios le recuerda a Moisés y luego a Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 9, su verso 15. ¿Verdad? Donde más tarde Pablo le recuerda a la iglesia, o Dios le recuerda a la iglesia a través de Pablo, de su, ¿verdad?, prerrogativa divina. Está en él, en su decisión, diciendo la Escritura conforme a Romanos capítulo 9. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Antes de todos, debemos de entender que Dios no le debe a nadie misericordia. En el mundo existen dos grupos de personas. ¿Cómo? Sí. Los no salvados y los salvados. Pero los dos grupos son parte del grupo compuesto total de pecadores. Todos ellos han caído. Todos están en rebelión contra Dios. Teóricamente la oportunidad se le da a todo el mundo. Que cualquiera que cree en el Evangelio puede ser salvo. Pero mire lo que Dios hace. Dios soberanamente selecciona, elige, rescata a algunos. Esta parte va a herir un poquito. Repito, rescata a algunos y el resto los pasa por alto. Damos gracias a Dios que nosotros somos los que componemos los seleccionados, hemos sido elegidos, amén, y rescatados. Si Dios con un grupo hubiera sido misericordioso y con el otro grupo hubiera sido injusto, pudiéramos entonces pensar sobre la integridad de Dios, que su integridad se vería comprometida. En este caso lo que sucede o lo que sucedió es que un grupo obtiene o alcanza misericordia y el otro grupo se le aplicó la justicia, pero nadie recibió injusticia. Aclaro, para los que cuestionan la injusticia o la justicia de Dios. Con los que Dios tiene misericordia. Misericordia no es justicia. Y la injusticia tampoco no es justicia. Lo que estoy diciendo es que la injusticia no tiene nada que ver con la misericordia. Son totalmente dos cosas diferentes. Más bien la injusticia es violencia.
Y la justicia en Dios o la injusticia en Dios no existe. Repito, en Dios no existe la injusticia. Y nadie ha sido víctima de la injusticia en las manos de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y que estas enseñanzas te sean de grande bendición y de mucho desarrollo a tu vida espiritual mientras caminamos con Cristo. Dios te bendiga, iglesia. Amén.